¿Cómo pasó el pueblo bendecido a convertirse en un pueblo esclavo? ¿Cómo una promesa de Dios terminó en cadenas? Antes de Moisés, hubo lágrimas. Antes de la libertad, hubo opresión. Esta es la historia que casi nadie cuenta. La historia antes del libertador. Eran los invitados de honor en la nación más poderosa del mundo. Se les dio la mejor tierra, la mejor protección y prosperaron bajo la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo es que, unos siglos después, sus descendientes terminaron con un látigo en la espalda, construyendo monumentos para un faraón que los odiaba? Esta es la increíble y trágica historia de cómo una promesa se convirtió en una pesadilla de 400 años. Y de cómo, desde el sufrimiento más profundo, estaba a punto de nacer la liberación. Todo arranca con una historia familiar que escaló hasta definir el destino de una nación. Empieza con José, el soñador, el hijo favorito de Jacob, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Su túnica de colores, rota y ensangrentada, parecía el final de su historia. En realidad, era solo el doloroso comienzo de un plan mucho más grande. Llevado a Egipto, la superpotencia del mundo antiguo, José lo soportó todo: traición, falsas acusaciones y la oscuridad de una prisión. Pero el don que Dios le había dado para interpretar sueños no podía ser encadenado. Cuando el mismísimo Faraón, el hombre más poderoso de la tierra, fue atormentado por pesadillas que nadie podía descifrar, fue José, el prisionero hebreo, a quien llamaron. Con una sabiduría que venía de Dios, José no solo interpretó los sueños 7 años de abundancia seguidos de 7 años de una hambruna terrible, sino que diseñó un plan maestro para salvar a Egipto y al mundo entero. El faraón, asombrado, lo sacó de la cárcel y lo puso como segundo al mando de todo el imperio. Lo nombró visir, el administrador de todo Egipto. Cuando la hambruna golpeó, las puertas de Egipto estaban abiertas, y fue esa misma hambruna la que obligó a sus hermanos, los que lo habían vendido, a viajar en busca de grano. El reencuentro es una de las escenas más conmovedoras de la historia. José, ahora un príncipe egipcio, finalmente se revela entre lágrimas y un perdón que rompe esquemas. No se culpen, les dice, fue Dios quien me envió aquí para salvar vidas. Lejos de mostrarse hostil, el faraón insistió en que toda la familia de José se mudara a Egipto. Les daré lo mejor de esta tierra, prometió. Y así, el anciano Jacob, que creía a su hijo muerto, lo encontró vivo y exaltado. La familia entera, unas 70 personas, descendió a Egipto y se les dio la fértil tierra de Gosén, en el delta del Nilo. No fueron recibidos como refugiados, sino como la familia del Salvador de la nación. Tenían favor, protección y la mejor tierra. En el país más rico del mundo, el pequeño clan de Jacob, ahora conocido como los hijos de Israel, comenzó a florecer. Era una época dorada, un tiempo de bendición inimaginable, pero las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente. Pasaron los años, José murió, sus hermanos también, y toda esa generación que conoció el milagro desapareció, pero sus descendientes no. El libro del Éxodo arranca con una frase clave: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Lo que era una familia de 70 se había convertido en un pueblo enorme. Pero el clima político en Egipto ya no era el mismo. El trono ya no lo ocupaba un faraón agradecido, sino, como dice la Biblia, un nuevo rey que no conocía a José. ¿Cómo es posible que no conociera a José, el hombre que salvó a Egipto? La frase probablemente significa mucho más que un simple olvido. Muchos historiadores creen que esto apunta a un cambio de dinastía. Quizás una nueva línea de faraones egipcios nativos había expulsado a gobernantes anteriores, bajo los cuales un extranjero como José pudo haber ascendido. Para esta nueva dinastía, los logros de José no eran un honor, sino una mancha política que debía borrarse. No era ignorancia, era una decisión. Este nuevo faraón miró a los israelitas y no vio un legado de gratitud, sino una amenaza. Vio un pueblo extranjero, numeroso y fuerte, viviendo en una zona estratégica de su reino. Y se hizo la pregunta que envenenaría todo. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos astutos. No sea que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. El miedo del faraón era triple: su número, su lealtad y que pudieran irse, lo que sugiere que ya eran una parte valiosa de la economía. Así,
la admiración se convirtió en sospecha y el honor en opresión. La época dorada había terminado. La misma bendición del crecimiento se convirtió, a los ojos de un tirano, en la excusa perfecta para aplastarlos. La astucia del faraón se tradujo en opresión brutal y sistemática. El primer paso, convertir a este pueblo libre en una fuerza de trabajo esclava. La Biblia lo dice sin rodeos. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. El látigo reemplazó al favor. La libertad en los campos de Gosén se cambió por el trabajo forzado bajo el sol abrasador. Su tarea era monumental, construir para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Imaginen la amarga ironía, los descendientes del hombre que llenó los graneros de Egipto para salvar vidas ahora eran forzados a construir graneros como esclavos. Pero el plan del faraón fracasó. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Esto solo enfureció más a los egipcios, y la crueldad se intensificó. El Éxodo lo describe con una frase que hiela la sangre, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, a lo cual los obligaban con rigor. No se trataba solo de trabajo duro, era un intento de quebrar su espíritu. Era una existencia reducida al barro, el sudor y el miedo. Habían pasado de ser la familia del Salvador de Egipto a ser sus bienes desechables. Esta situación, por terrible que fuera, cumplía una misteriosa profecía que Dios le había dado a su antepasado Abraham siglos antes. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Ahora, esas palabras resonaban en los campos de trabajo de Egipto. Los 400 años de aflicción, un período larguísimo de sufrimiento, habían comenzado. ¿Y dónde estaba Dios en todo esto? ¿Se había olvidado de ellos? La esclavitud, vista desde una perspectiva teológica, forjó una identidad nacional en el fuego del sufrimiento. Les enseñó a clamar a un solo Dios, rechazando los ídolos de sus opresores. Pero para la gente que sufría, esas razones eran distantes. Su realidad era el dolor y la desesperanza, y desde lo más profundo de su angustia, un clamor comenzó a elevarse. La caída fue total. En unas pocas generaciones, los israelitas pasaron de ser parientes honrados del segundo hombre más poderoso de Egipto a una masa anónima de esclavos. La tierra de Gosén, que fue un refugio, se había convertido en una prisión. Su crecimiento, antes una señal de bendición, se convirtió en la causa de su miseria. Su historia, un testimonio del poder de Dios, fue borrada por un faraón que eligió olvidar. Estaban atrapados, sin poder, sin armas y sin esperanza visible. Su único recurso era su voz. Y entonces clamaron. El libro del Éxodo nos dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto. Ese es el momento en que la noche más oscura anuncia el amanecer. El clamor de un pueblo oprimido llegó al cielo. No fue ignorado. Dios escuchó. Dios recordó. La pesadilla de 400 años había cumplido su terrible propósito, forjando un pueblo que sabía, sin lugar a dudas, que no podía salvarse a sí mismo. El escenario estaba listo. El imperio más poderoso del mundo estaba a punto de enfrentarse a un poder infinitamente superior. El tiempo del sufrimiento llegaba a su fin, y el tiempo del libertador estaba a punto de comenzar. La historia de cómo este pueblo fue liberado es una de las mayores épicas jamás contadas. Involucra a un príncipe criado en el palacio, una zarza que arde sin consumirse y una confrontación que sacudirá los cimientos de Egipto. Si quieres descubrir cómo Dios levantó a este libertador y desafió al faraón con plagas y milagros, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la segunda parte. Y ahora, queremos escucharte. Déjanos en los comentarios qué parte de esta trágica transformación, de invitados a esclavos, te impacta más. Esperamos leerte. Antes de Moisés, hubo esclavitud. Antes del milagro, hubo lágrimas. Pero donde el hombre oprime, Dios comienza a escribir redención. No te pierdas el episodio 2, el miedo del faraón que cambió la historia de Israel.